Dios les bendiga en este día domingo 20, siendo las 21:01. Damos gracias a Dios porque llegamos a esta fecha tan importante para muchos países del mundo, ¿no? Hoy es el Día del Papá, algunos los tienen, algunos no, algunos han partido por esta enfermedad, por esta pandemia, pero de todos modos yo quiero que usted sepa que Dios, en donde usted se encuentre, lo puede fortalecer. El único que nos puede entender el dolor cuando parte de esta tierra un ser querido es el Señor. Así que para los padres que están en pie todavía, a pesar de quizás que alguna dificultad, les deseo un feliz, muy feliz Día del Padre. Que el Señor lo haya sorprendido en este día, porque en realidad no es el regalo, sino es la presencia todo el año de cada hijo estando con su papá y dándole gracias a Dios por esa bendición que todavía los pueden disfrutar. Así que bueno, muy feliz cumpleaños, feliz Día del Padre para todos, que el Señor los sorprenda. Yo tengo todo mezclado, cumpleaños, todos juntos se me va. Gracias a Dios que no dije feliz Día de la Madre, que es importante. Así que los saludo con la paz del Señor. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Daniel, pertenezco al ministerio Iglesia Evangélica Casa de Restauración de la REA 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires, Argentina. A donde llegue estas redes sociales, los saludo con la paz del Señor, a las provincias donde están comunicándose con nosotros a través de este medio, algún país también limítrofe que también están escuchando, los bendigo en el nombre de Jesucristo y los saludo con la paz del Señor a todos. Y si usted tiene una petición para compartir, para que podamos seguir orando, seguiremos orando, dándole gracias a Dios porque Él es el que hace todas las cosas por nosotros. Nosotros tenemos nada más que orar y dejarlo en las manos del Señor. Así que los bendigo en el nombre de Jesús y bueno, espero que todos los papás que están mirando la hayan pasado bien con sus hijos. Es una bendición ver los chicos tan grandes o algunos pequeños, pero en fin, damos gracias a Dios porque es un día familiar, un domingo familiar. Y aunque no tenemos las reuniones presenciales, lo hacemos por este medio, por ahora, pero quiero comunicarles a todos aquellos que no saben que el viernes 25 del mes que viene, del mes 6, a las 5:30 de la tarde es la primera reunión y a las 19 la segunda reunión, y el domingo 17:30 y 19 horas también, los mismos horarios tenemos en Casa de Restauración. Así que los esperamos, aquellos que quieren conocernos, aquellos que nunca fueron a una iglesia evangélica, aquellos que están apartados, bienvenidos a la casa del Señor. Y bueno, a los hermanos de Casa de Restauración, aquellos que todavía no se enteraron, por el intermedio de este medio, le estamos comunicando que el viernes 25, Dios mediante, el primer culto será de bendición, el segundo y el otro también, el domingo también, porque donde vamos a celebrar todos juntos, que podamos verlo presencialmente, que están bendecidos, vernos y bendecirnos los unos al otro, donde no nos podemos abrazar, no nos podemos saludar con un beso, no nos podemos dar la mano, pero sí estaremos juntos alabando, glorificando el nombre del Señor y también escuchando una palabra que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que el Señor, en esta palabra que vamos a compartir en este día, Juan capítulo 3, vamos a compartir esta bendición, ¿no? Y qué bueno que meditemos sobre esta palabra para que podamos ir conociendo más el reino de Dios. Le doy la bienvenida a todos aquellos que están por primera vez, amigo, amiga o hermano que de otra congregación que están escuchando. Dios le bendiga y sé que la palabra es de bendición. La palabra siempre es de bendición. Así que los saludo con la paz del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a compartir de un nuevo nacimiento, ¿no? Y qué bueno es cuando hablamos de un nuevo nacimiento,
porque en lo natural lo llevamos a un nacimiento de un bebé, nuestro hijo o nuestra hija o un nieto, ¿no? Que viene a la tierra, y qué felicidad, ¿no? Y ojalá podamos entender esta palabra, que también lo que quiere Dios, que cuando nosotros le predicamos a alguien y entrega su vida a Cristo, ya que comience a vivir el nuevo nacimiento, y que nosotros nos podamos poner contento y gozoso porque alguien recibió a Jesús en su corazón, y a partir de ahí nosotros le tenemos que enseñar lo que dice Mateo 28, 20, enseñándole todas estas cosas, enseñándole que guarden todas estas cosas. Y la parte B del versículo 20 dice, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Significa que nosotros le tenemos que enseñar los pasos del nuevo nacimiento. Y eso es lo importante, por eso es congregar, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de poder ir a la iglesia, cuando más congregamos, mejor es para nosotros, porque vamos creciendo en lo que es el nuevo nacimiento. Es decir, vamos negándonos, dejando las costumbres viejas nuestras, y comienzan a producirse nuevas costumbres, no solamente espirituales, sino también carnales, como el trato al prójimo, como amar al prójimo, como soportar al prójimo, y como amar al prójimo, y como orar por el prójimo. Son cosas que vienen en el nuevo nacimiento. En el viejo nacimiento carnal que tuvimos en esta tierra, no podíamos diferenciar lo que es el perdón y cuánta bendición trae, lo que es amar, lo que es soportar, cuánta bendición trae a nosotros, porque eso es lo que Dios quiere de mí y de cada uno de aquellos que son hijos de Dios. Por eso está hablando del nuevo nacimiento. Esta palabra no es para una persona que por primera vez entrega su vida a Cristo. Después que entrega su vida a Cristo, sí, la palabra es para ellos. No es para tu vecino, no es para mi vecino que no tiene a Cristo, no es para mi familiar que no tiene a Cristo, sino es para los hijos de Dios, aquellos que hemos entregado un día nuestro corazón a Jesucristo y sabemos que Jesús camina conmigo, camina contigo. ¡Qué bendición! Dios te bendiga. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y dice la palabra, había un hombre de los fariseos que llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí significa maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aleluya. Mire qué tremendo. Era un hombre preparado, que conocía toda la teología de los judíos. Era un hombre que sabía la teología, que era un hombre que sabía la legislación del Sanedrín. Él era un hombre preparado, un hombre culto, pero no quieren, aún hasta hoy, los judíos aceptar a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Entonces él se ve que por lo que dice la palabra, él estaba observando las cosas que hacía Jesús. Por eso Jesús dijo, si no creen por las cosas que hablo, crean por las cosas que hago, que no lo hago yo, sino el Padre que me ha enviado a hacer estas cosas para que ustedes crean. Y esa es la bendición, ¿no? Cuando alguien se acerca a vos o a mí, ¿no? Y que nos están observando y no nos damos cuenta que nos están mirando. Porque Jesús no se dio cuenta que lo estaba mirando a Nicodemo. Al contrario, él seguía haciendo lo que fue a hacer. Por eso es importante, lo que Dios te mandó, hacelo. No lo que vos querés hacer o lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios me manda hacer, yo tengo que hacer. Y en este tiempo de pandemia es donde tenemos que aprovechar el tiempo a evangelizar por a través de estas redes sociales que Dios nos permite tener a cada uno. A través de un teléfono de línea podemos también evangelizar. Ahí cuando vamos a comprar, ahí los vecinos
que a veces están desesperados con el temor y que, bueno, todo lo que uno escucha en los noticieros, eso causa a muchas personas miedo, temor, y que, bueno, que uno le pueda decir que en Cristo hay una esperanza. Que en Cristo hay una esperanza, que ellos te estén observando y vengan a ti, y que ellos mismos te puedan decir, veo que lo que estás hablando, eso yo lo necesito. Veo lo que estás hablando y es lo que estoy necesitando. Veo que estás orando por los enfermos sin tocarlos y eso es lo que yo necesito, una bendición de parte de Dios. Y aquí se le acercó este varón Nicodemo, que significa el conquistador del pueblo. Él era un hombre muy preparado, muy importante en el Sanedrín y era muy respetable. Él conocía las leyes, pero no conocía a Dios. No conocía a Jesús. Por eso él le declara, ¿no? Estas señales que tú haces, si no está Dios, porque dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué importante, gloria a Dios, que todo lo que yo haga, que todo lo que tú hagas dé testimonio que Cristo vive en mí. Que yo no sea un cristiano asintomático, que sea un cristiano contagioso de la palabra de Dios. Que no me calle, pero no solamente que hable, sino que demuestre lo que estoy hablando. Porque no es solamente hablar, sino es que aquellos vean que tú tienes a Cristo en tu corazón, que no eres asintomático, que tú a donde vas, lo que hablas, lo que haces, todo sabes que Dios está mirando y que Dios quiere que todo lo que hagamos, aunque no sea para nosotros, lo hagamos como para Dios, lo mejor. Entonces él hacía, y Nicodemo es tremendo, ¿no? Porque me cautiva la palabra, me gozo en el Señor, porque yo sé que hay muchas personas que nos están mirando. Muchas personas donde vamos y saben que somos cristianos nos están mirando. Por eso es la bendición. Yo no hago señales, no. A donde voy con el barbijo, donde dice Casa de Restauración La Rea 98. Y ellos predican por mí. Y la gente a veces pregunta, ¿qué es eso? O qué significa lo que tenemos escrito en el barbijo. Y ahí es lo que uno le está hablando de Jesucristo, ¿entiende? Y esa es la bendición. Entonces Jesús en el versículo 3 le respondió y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto significa que el reino de Dios no es para todos. No. Por eso Jesús dijo, en el día que Él venga a buscar a su iglesia, muchos dirán, pero Señor, yo en tu nombre oré por los enfermos, oré por los endemoniados y fueron libres. Y el Señor tiene una palabra, porque Él sabe todo de mí y de usted. Ahí donde usted está, donde yo estoy, Dios sabe todo. Y Jesús le respondió, yo no los conozco. Es decir que aunque estuvieron caminando con nosotros, por eso Jesús le dijo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Qué tremendo, ¿no? Esta palabrita. Estaban, pero no eran. ¿Por qué? Porque no eran compatibles con Jesucristo. Y yo tengo que ser compatible, usted tiene que ser compatible con Jesús. Usted no es asintomático. Usted tiene a Cristo y sabe que tiene a Cristo en el corazón y lo tiene que divulgar a aquellas personas que no conocen a Cristo. Es decir, lo tiene que presentar como el Salvador del mundo, como el Salvador personal de cada uno, como el sanador, como aquel que puede cambiar la vida nuestra que nosotros no podemos cambiar. Por eso es importante, ¿no? Sin el nuevo nacimiento. Y eso es para nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón. Es lo que Dios nos dice a nosotros. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Qué tremenda esta palabra, ¿no? No puede ver el reino de los cielos. Y claro, si no tenemos un nuevo nacimiento en Cristo, por más que andemos con la Biblia, prediquemos con la Biblia, no vamos a cambiar, porque nos falta el nuevo nacimiento en Cristo. Significa renunciar a mi vieja vida y darle lugar a la nueva que Cristo me da.
Por eso es importante. El cristiano que es asintomático vive como vive, no se da cuenta que Cristo está con él, no se da cuenta. Pero aquel que sabe que Cristo vive en él, entonces lo comparte, ¿no? Y yo me gozo en el Señor porque hay hermanos que yo veo, conozco, compartimos cosas y pasa alguien y el hecho de que le diga qué hora es, ya estamos ahí para predicarle la palabra de Dios. Ya saludándole buen día, buenas tardes, y algunos pasan por la iglesia y dice qué hermoso lo que dice ahí en la pared. Y bueno, ahí es motivo también para predicarle de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo para presentarle, para aquel que no puede salir de los malos caminos, aquel que salió y que está en este nuevo nacimiento, es compartirle la palabra de Dios. Cuando alguien está desanimado, vos sabés que yo tengo a alguien que puede renovar tu ánimo. Y ese no es un brujo, no es un macumbero, no es un curandero, ese se llama Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo presento? Porque no soy asintomático. A veces hay hermanos, personas que reciben a Cristo, pero pareciera que nunca entraron a una iglesia, no hablan nunca de Dios, hablan de política, hablan de fútbol, hablan de cualquier cosa menos de Cristo. Porque no se da cuenta que tiene a Cristo, pero no se da cuenta que lo tiene a Cristo para compartirlo. Por eso es que yo pongo un ejemplo con este virus. El asintomático no se da cuenta que tiene el virus, pero el contagioso se da cuenta. Y nosotros tenemos que saber que Cristo va con nosotros, no somos asintomáticos. Tenemos que contagiar esa fe, que un día recibimos gratis por Cristo, y que ellos sepan que sin este nuevo nacimiento es imposible agradarle a Dios. ¡Qué tremendo! Y el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí es lo que le estoy diciendo. Cuando usted le habla a una persona, cuando yo le hablo a una persona del nuevo nacimiento, piensa en eso. No, pero ¿cómo yo tengo 50, 60 o 20, 30? ¿Cómo puedo entrar en el vientre? No estaba hablando del nacimiento carnal, Jesús. Estaba hablando del nacimiento espiritual. Por eso mire cómo le responde Jesús. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es lo que dice la palabra, que después lo vamos a compartir, ¿no es cierto? Ahí está hablando del bautismo y está hablando del nacimiento espiritual. No le estaba hablando de un nacimiento carnal. El versículo 6 le dijo el Señor Jesús, no es lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Por el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que no es nacido del Espíritu. Por eso le digo lo que decía anteriormente, podemos estar en la iglesia, podemos estar con la Biblia, pero no entendemos todavía que Cristo está con nosotros. Tenemos que nacer de nuevo. Y en la persona, el hermano o la hermana que tiene un nuevo nacimiento, lo que menos busca es ser piedra de tropiezo para el reino de Dios. Lo que menos busca, ser piedra de tropiezo para el reino de Dios. Al contrario, el que nació de nuevo sabe que está para obedecerle al Señor. Porque el Señor nos dice, a mí primeramente, si yo no tengo ese nuevo nacimiento, no puedo ver el reino de los cielos. Por eso le habla del viento, mas escuchamos el sonido, mas ni sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que no es nacido del Espíritu, que no es nacido de nuevo. Por eso San Juan capítulo 1 versículo 13
Dice, los cuales no son engendrados por varón, ni voluntad de varón, ni sangre de varón, sino por la voluntad de Dios. Está hablando del nacimiento espiritual. Está hablando del nacimiento espiritual el Señor. Y eso es importante que podamos tener en cuenta. Entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Yo estoy seguro que aquellos que evangelizamos, aquello que donde vamos hablamos de Cristo porque es algo que nace dentro nuestro, yo creo que hemos escuchado esa palabra. ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Y muchos creen que tienen que venir a la iglesia. No, porque a veces no llegan a la iglesia. La oportunidad que Dios me da, si lo tengo frente, ahí nomás, hablarle de Cristo, hacerle la oración de fe y después sí, vamos a la iglesia. Vamos a seguir creciendo este nuevo nacimiento. Y esa es la bendición que tenemos. El versículo 10, le respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y sí, era un maestro de la ley, no espiritualmente. Él entendía todo lo que era la ley de Moisés para abajo, pero no entendía a Jesús, no entendía lo que significaba el Nuevo Testamento. No entendía él lo que significaba el nuevo nacimiento. Por eso era un hombre preparado y le dice, ¿y cómo yo voy a entrar en el vientre de mi madre de nuevo siendo ya grande? Es imposible. Y Jesús no le estaba hablando de ese. Por eso Nicodemo conocía todo lo que era la religión. Él conocía todo, era un hombre preparado, conocía las leyes, conocía todo. Él no tenía problema. Era un hombre muy influyente, era respetado del Sanedrín. Como fariseo era un hombre que era entrenado en la legislación y en la teología judía, pero no conocía a Jesús. No conocía a Jesús. Por eso Jesús le dice, ¿eres tú maestro y no sabes de qué te estoy hablando? Y no le entendió. ¿Y no sabes esto?, le dijo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mire qué tremendo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién descendió a la tierra? ¿Se acuerda? El primer Adán falló, vino el segundo Adán, tuvo que venir, tuvo que nacer de carne también, para que la gente crea que hay un Dios. Pero ¿de dónde vino? Desde el cielo. ¿Quién lo envió? Jesucristo. ¿Dónde está hoy? Sentado a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. ¿Y cuándo va a venir? Solamente Dios sabe cuándo le va a mandar. Por eso es tan importante que nos comprometamos con Dios a hacer lo que el mandamiento que Dios nos dio, de que nosotros no solamente experimentemos el nuevo nacimiento, sino también que compartamos ese nuevo nacimiento con aquellos que no conocen a Jesucristo. Eso es algo extraordinario. Es una bendición de Dios, una honra de Dios que nos da a Dios para poder presentarle a alguien a Cristo, para que ese alguien comience a experimentar el nuevo nacimiento. El versículo 12, si os he dicho cosas terrenales, le dice Jesús, lo voy a compartir de nuevo, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Le está haciendo una pregunta. Si te digo todo lo que es terrenal y no entendés, ¿cómo vas a creer lo espiritual? Y claro, porque era Nicodemo carnal todavía, no entendía. Pero nosotros, por la misericordia de Dios, salimos de las tinieblas y Dios nos trajo a la luz. ¿Para qué? Para que podamos ver ahora lo que antes no veíamos. Ahora podemos ver lo que es malo. Antes no. Y si lo veíamos, no podíamos retroceder. Lo hacíamos. Pero ahora sí. Ahora el nuevo nacimiento me hace ver que esto es malo y esto es bueno.
y que yo tengo que elegir qué es lo que más me conviene, si lo malo o lo bueno. Como el nuevo nacimiento me va a llevar a experimentar todo lo nuevo. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! El versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree, en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que quiere el Señor. Que este nuevo nacimiento a nosotros nos lleve a la vida eterna. Porque es lo único que nos lleva a nosotros, el nuevo nacimiento nos lleva a la vida eterna. Y dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora bien, esa tarea, ¿a quién le corresponde? A todos aquellos que hemos experimentado y seguimos experimentando día a día el nuevo nacimiento. A nosotros tenemos que continuar, porque cuando Jesús ascendió al cielo, continuaron los discípulos. Los discípulos y los apóstoles murieron. Entonces, ¿a quién le corresponde? A los seguidores de Cristo. ¿Y quiénes son los seguidores de Cristo? Aquellos que hemos recibido por fe en nuestro corazón a Jesucristo. Entonces ahí nosotros tenemos que seguir extendiendo el reino de Dios. Por eso dice que Él no mandó a Jesús a condenar, sino a salvar. Pero ¿a través de quién lo va a hacer? A través de nosotros. Y esa es la bendición que tenemos. El 18 dice, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso esta palabra me avala a mí para decir que Dios no castiga. Él no vino a condenar. No. Yo mismo me condeno por no hacer la voluntad de Dios, por no experimentar el nuevo nacimiento. Por eso es que esta palabra me avala con toda libertad para que yo diga que Dios no castiga. Dios te va a llamar siempre con amor, porque Él lo está diciendo aquí en la palabra. Él no mandó a Jesús a condenar, sino a perdonar. Solamente nosotros, por no obedecer a Dios, nos condenamos nosotros mismos, porque la vida en un momento es arrebatada y nos vamos al cielo, y en el juicio final, ahí es donde nosotros vamos a rendir cuenta delante de Dios. Por eso es importante experimentar el nuevo nacimiento. Por eso dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que nosotros mismos nos condenamos, Pero si nosotros practicamos el nuevo nacimiento, nos esforzamos a practicar el nuevo nacimiento, la vida eterna es para nosotros. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Acá lo dice clarito la palabra, que Él no vino a condenar. Nada más que yo no quiero dejar las cosas que practicaba en mi vieja naturaleza. No dejo que la nueva naturaleza me enseñe a vivir como el Señor dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Entiende? Lo he repetido nuevamente para que podamos tener un poquito más de profundidad de lo que nos dice esta palabra para nosotros en esta noche. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y eso es lo que me pasaba a mí antes. Cuando me hablaban de Cristo, yo no quería aceptar nada. Mi padre, mis abuelos me hablaban de Cristo, mis tíos,
y mi hermana y yo no, porque las obras que yo estaba haciendo eran malas y yo sabía que era mala. Y yo digo, si voy a la iglesia, tengo que dejar esto, porque todas las obras eran malas. Pero llegó un momento que tuve que reconocer a Cristo. Y fue la mejor decisión que hice en mi vida. Porque desde ese día hasta hoy soy el hombre feliz que Dios quiere que sea. Porque teniéndolo a Cristo, yo tengo todo. Todo. En lo espiritual, en lo conyugal, en lo familiar, en la salud, en lo material. Lo tengo todo, porque Cristo es el dueño de todo mi ser. Y todo le debo a Cristo, porque Él por amor se ha entregado en la cruz. Y el versículo 21 dice, mas el que practica la verdad y viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, si a uno le cuesta algo, si a vos o a mí me está costando algo de mi vieja naturaleza, es importante que el nuevo nacimiento te lleva, te enfrenta con lo malo que hacemos y tenemos que determinar, volver para atrás, no seguir avanzando. El nuevo nacimiento nos lleva a experimentar la bendición de ser un cristiano comprometido con Dios, no con el pastor o la iglesia, con Dios. No va a amar al hombre y no va a amar a Dios. No. Primero es humillarse y después ante Dios y decirle a Dios si realmente lo amamos. Y después podemos decirle al hermano, te amo en el amor del Señor. Por eso es nuestra costumbre en la iglesia, te amo en el amor del Señor. Y eso es bueno, declarar lo que uno siente por un hermano. Hermano, te amo en el amor del Señor. Hermana, te amo en el amor del Señor. Y eso es manifestación del nuevo nacimiento. Por eso, en esta pandemia podemos ver a todos los cristianos nacidos de nuevo. En esta pandemia podemos ver cuáles son los cristianos que hemos nacido de nuevo, cómo se manejan con la fe, que no decaen, que siguen buscando más de Dios, orando, leyendo, testificando, alentando, predicando el evangelio de salvación y sanación. Acá en esta pandemia no estoy hablando de casa de restauración solamente, estoy hablando en el mundo entero. En el mundo entero es tremendo lo que se está escuchando día a día. Es tremendo cuántos hombres, mujeres volvieron atrás. ¿Y será que han nacido de nuevo? Es mi pregunta, ¿no? Y tú también te tienes que hacer la misma pregunta. ¿Yo he nacido de nuevo? A pesar de todo lo que se escucha de esta pandemia, de lo cerca que estuvo la enfermedad o que algunos la tuvimos y no nos dimos cuenta, algunos nos dimos cuenta, pero que estamos en pie todavía por la misericordia de Dios. ¿Será que Dios quiere que sigamos viviendo el viejo nacimiento carnal y no el nuevo espiritual? Por eso hay dos clases de nacimiento, el verdadero o el imitador. Diríamos el verdadero o el falso. El nacimiento falso, porque hay millones de cristianos en el mundo entero y muchos, miles volvieron atrás. ¿Será que tuvieron el nuevo nacimiento o solamente era una fachada de nacimiento? Porque no hay un cambio de ese nuevo nacimiento. Por eso lo primero, una de las cosas que me dijo Jesús, dice en su palabra, sé manso y humilde. Manso y humilde. Son dos palabras que entran en el nuevo nacimiento. Por eso yo decía, no, entonces hay dos clases de nacimiento, el verdadero y el imitador, o el falso. Como hay dos clases de edificador, el nuevo nacimiento a mí me hace edificar, como dice, mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24, dice,
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Porque cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y viento y ríos y soplaron viento y descendieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora bien, hay dos clases de nacimiento, y también acá vemos que hay dos clases de edificadores. Y acá en esta pandemia podemos ver quién edificó en la roca y quién edificó en la arena. Lo triste es que estaban con nosotros porque eran miembros del cuerpo de Cristo, pero ya no están en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo más triste para alguien que caminó. Por eso Jesús dijo, estaban con nosotros. Le decía a los discípulos, porque maestro, mira lo que hacen. Y Jesús le dijo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso el Señor dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sabe por qué? No es porque... Yo quiero que entendamos algo en esta noche. Dios envió a Jesús a morir por el mundo, pero también pluraliza. En primer lugar, dice, para todos los que creen, Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo. Es decir, que Dios amó al mundo, sigue amando al mundo, y entregó a su Hijo para el perdón de los pecados del mundo. Pero también habla en primera persona. Dice, mas a todos... Dios envió a su Hijo al mundo. Dice, de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito a pagar por todos los pecados del mundo, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la salvación, el nuevo nacimiento es personal, es personal. Yo decido caminar en el nuevo nacimiento o me quedo en el viejo nacimiento. Pero es una decisión de uno, porque Dios envió a Jesús, murió Jesús. Es decir que si hoy hay alguien que está escuchando y se quiere arrepentir de su pecado, Dios lo perdona. Y si mañana tiene vida, y Dios también lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque con ese propósito lo envió Dios a Jesucristo. Pero también dice Dios, para todo aquel que cree, no dice que crean, habla en primera persona, que cree, será salvo. Qué tremendo. Por eso es importante de los dos nacimientos, es importante que hay dos clases de edificadores. Y en esta pandemia se está viendo edificadores, edificadoras que edificaron en la arena, porque a veces confundimos el crecer con el hacer. Yo puedo hacer millones de cosas en la iglesia, pero no nací de nuevo. No crecí en el nuevo nacimiento. Solamente sigo todavía con mi costumbre del hacer, no de nacer de nuevo. Entonces hay dos clases de edificadores, como también hay dos clases de hombres. Lo dice en la palabra del Señor. Mire, busquemos lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, antes mucho testigo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire lo que está diciendo. Esto lo dijo Pablo porque sabía que le faltaba poco tiempo para morir, para despedirse de la tierra. Se lo dijo a Timoteo. Entonces significa, yo digo, entonces Señor, hay hombres fieles y hombres que no son fieles. Y eso es lo que quiere Dios. El que practica el nuevo nacimiento, entonces se da cuenta que nosotros tenemos que vivir conforme la voluntad del Señor, no mi voluntad. Y eso es lo que quiere el Señor, que usted y yo practiquemos la palabra y que enseñemos a personas que verdaderamente usted ve que tiene o que vive
ese nuevo nacimiento, que se está esforzando, porque todos nos esforzamos a agradarle a Dios. Yo me esfuerzo a agradarle a Dios. Yo digo siempre que es como una escalera, día a día escalar un escalón más. Es decir, superarme todos los días ante el Señor, no ante un hermano, sino ante Dios, ante su palabra, ante este nuevo nacimiento. Yo me tengo que superar. Ya no tengo momento para enojarme por cositas pequeñas ni por cositas grandes. Porque si Dios se tenía que enojar por todo lo que yo hago, por todo lo que usted hace, que a veces por hacerlo, queremos hacer las cosas bien y nos salen mal, Dios se enojaría y no es el temperamento del Señor. Por eso Dios es amor, por eso es que Dios no castiga. Entonces Dios aquí me manda, envía, dale, enseñale a hombres fieles que amen a Dios primeramente. Significa poner a Dios en primer lugar, que amen la casa de Dios, que respeten la casa de Dios, que respeten al prójimo, que amen al prójimo, que lo acepten como eso, portémonos como somos, amémonos porque es un mandamiento de Dios, pero no de acá, de corazón. Es el parte del nuevo nacimiento, que usted pueda decirle a otro hermano, mira hermano, yo te encargo que le hables a este de Dios, pero vos sabés, porque estás viendo cómo se conduce ese hermano, pero a veces le podés mandar a alguien a predicar o a visitar a alguien o a decirle algo a alguien espiritual y quizás por miedo o vergüenza no lo dice porque las obras que hacemos son malas a los ojos de Dios y sabemos que si le vamos a hablar nos van a decir lo que estamos haciendo. Entonces Dios, a través del apóstol Pablo, también nos enseña, encárgale a estos hombres fieles. ¿Sabe cuál es el hombre fiel y la mujer fiel? Aquel que está viviendo el nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento podemos predicar, podemos alabar a Dios, podemos orar, podemos ayunar, podemos visitar a los enfermos, podemos ir a hacer visitaciones a las casas, podemos ir a predicar al mundo entero, pero llegará el momento que nos encontraremos con Dios. Y no podemos decirle a Dios que se equivocó. Tenemos que practicar, amados, el nuevo nacimiento. Por eso yo digo, van a ser, no sé si van a llegar a los 2 años de pandemia, esperemos que no, pero bueno, sabe Dios todo. Pero 1 año de pandemia, 1 año y 6 meses ya vamos de pandemia. Y todavía no hay un cambio. Todavía no queremos el nuevo nacimiento. Queremos todavía que la carne nos domine. Y no es así. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos extender el reino de Dios con el nuevo nacimiento, no con el viejo. Por eso no obligamos a nadie. El que quiere trabajar para el reino, hay trabajo. El que quiere hacer cosas, hay cosas para hacer. En lo espiritual, en la consejería, en lo material, hay cosas para hacer. Hay muchas cosas para hacer. Por eso el Señor dijo, los obreros, la mies es mucha, es grande, pero los obreros son pocos. Y es verdad, pasa en el mundo entero, que a veces nos falta ese nuevo nacimiento para saber que somos nuevas criaturas, que estamos para decirle, sí Señor, soy tu siervo. Pablo, siendo un hombre que Dios usó tremendamente, él dijo, el primer pecador soy yo. El apóstol más pequeño soy yo. Y es como diciendo, me honraste Dios. Me honraste a que yo conozca este nuevo nacimiento. Porque Pablo era peor que Nicodemo. Él era un hombre que aprendió la ley, la religión, a través del maestro que hasta hoy hablan de él, Gamaliel. Y que no cualquiera podía estudiar con él, tenía que ser adinerado y tenía que querer saber, aprender, si no era rechazado. Pero tuvo un encuentro con Jesús y él llegó a decir que todo lo que tuvo, todo lo que aprendió, todo lo que vivió, todo lo que hizo antes, lo tenía como trapo de inmundicia. Y qué bueno que nosotros también no podamos jactarnos de lo que somos, de lo que hicimos mal o lo que estamos haciendo mal.
sino que podamos decir también, Señor, me avergüenzo de todo lo malo que hice. Quiero vivir ese nuevo nacimiento. Yo no sé quién está del otro lado, pero si estás no es por casualidad, escuchando o viendo. Estamos en los tiempos donde la muerte está caminando frente a cada uno. Y que yo siempre digo, Dios, gracias por este día. Gracias por tu amor y misericordia. Aunque no estoy el 100% físicamente, pero no interesa. Hasta que deje de respirar, quiero transmitir tu palabra. Y esa es la bendición, es el anhelo de todos aquellos que tienen el nuevo nacimiento. Primeramente se preocupan por el reino de Dios. Porque Mateo 6:33 lo dice clarito, busca primero mi reino. Busca mi reino, busca mi justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que amar la obra de Dios. No sé cuánto tiempo nos queda en la tierra o cuántos años, pero qué hermoso sería que cada uno de nosotros podamos extender el reino de Dios, ponernos este nuevo nacimiento en el corazón y comenzar a dejar mi vieja naturaleza, temperamento, pensamientos malos, oír cosas que no tenemos que oír, ver cosas que no tenemos que ver, consumir cosas que no tenemos que consumir, ni visual, ni en la boca, ni oír, y que podamos agradarle a Dios y que la gente venga a nosotros, ellos mismos, porque Nicodemo fue a Jesús. No es que Jesús dijo, venid Nicodemo, no. Él estaba mirando. Y qué bueno es que ese nuevo nacimiento lo podamos vivir en casa, donde vivimos, en el trabajo, en la facultad, en la calle, en la iglesia, con los hermanos, donde nos veamos, que ese nuevo nacimiento fluya en nosotros. Por eso dijo Pablo antes de partir, le dijo a Timoteo, encárgale a hombres fieles. Y cuando habla de hombre también habla de mujer. Hay mujeres fieles, hay hombres fieles que a pesar de sus luchas, de su dificultad, de su escasez, están siguiendo a Cristo. Porque está el nuevo nacimiento latente en su interior, donde quizás somos tentados a hacer esto y Dios dice no, el Espíritu Santo nos habla, no es bueno. Oh, bendito Dios, qué bueno esta palabra en esta noche. Cuando hablamos de un nuevo nacimiento sabemos que es espiritual, donde creemos en la salvación y conversión, dando frutos de arrepentimiento, dejando la vieja costumbre y recibiendo todo lo nuevo de Cristo. Por eso Pablo también en 2 Corintios 5:17 lo dice clarito, de modo que si alguno está en Cristo, tiene un nuevo nacimiento. Dice, nueva criatura es, nuevo nacimiento. Por eso es estar en Cristo, no en una denominación, no tener un rótulo de pastor o de apóstol. No, los rótulos no sirven con Dios. Por misericordia de Dios, por misericordia de Dios, estamos sirviendo todos a Dios. De una forma u otra, todos estamos sirviendo a Dios. Pero qué bueno es, el nuevo nacimiento no se deja atrapar por el miedo. El nuevo nacimiento no se deja atrapar por la depresión. El nuevo nacimiento no se deja atrapar por la fobia. Comienza a clamar a Dios, porque ese nuevo nacimiento está en contra del viejo. Pero el viejo nacimiento carnal nunca va a morir hasta que no muramos nosotros. Por eso es importante que está latente. Por eso en esta pandemia se ve el cristiano y la cristiana que busca, que ora, que clama a Dios, que comienza a hacer la voluntad de Dios, se preocupa por el reino de Dios.
y Dios nos fortalece. Por eso lo dice 2 de Corintios, en el 3:5 dice: respondiendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Esto significa nacer del agua y del Espíritu, significa nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso le dijo: hay que nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo no entendía de qué le estaba hablando. Y de esto le estaba hablando, de este nuevo nacimiento, es decir, del agua y del Espíritu. Es decir, que yo me bautizo y simbólicamente muero, quedo sepultado, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo en el agua. Por el bautismo somos sepultados. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer queda sepultado y nace una nueva para servir a Cristo. Para entrar al reino de Dios, uno tiene que nacer de nuevo. Sin este nuevo nacimiento no podemos entrar en el reino del Señor. Mire qué tremendo. Mire la oportunidad que nos da el Señor. Nos da la oportunidad. Yo digo siempre, mientras estemos en la tierra, el Señor nos da oportunidad para poder hacer su voluntad y arrepentirnos de lo que tenemos que arrepentir. Y si no nos tenemos que arrepentir de nada, gloria a Dios, qué bendición. Yo todos los días le pido perdón a Dios, todos los días, porque a veces sin querer hago cosas, sin darme cuenta, y ofendo, lastimo, una mirada, una palabra, o un dicho, o un chiste. Quizás estoy lastimando y no me doy cuenta. Digo: Señor, perdóname, perdóname, perdóname si se siente herido, lastimado por mi culpa. Perdóname. Pero qué bueno que reflexionemos en esta noche. ¿Estoy viviendo en esta pandemia el nuevo nacimiento? ¿Me estoy dedicando a la vieja vida en vez de la nueva? ¿Le estoy dando la importancia? Por eso, gloria a Dios por aquellos hermanos y hermanas que dice: pastor, extraño estar con los hermanos, necesito estar con los... Oh, bendito Dios, me agarra, me produce un gozo y digo: gracias Dios, porque eso es lo que hace el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento ya no está para juzgar. El que vive el nuevo nacimiento ya no está para chismear, no está para murmurar. El nuevo nacimiento no está para mentir, no está para volver atrás, al contrario. Por eso el salmista David dijo: cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y gloria a Dios por los hermanos. Y el pastor, ¿cuándo abre la iglesia? ¿Cuándo? La iglesia somos nosotros, el templo, la casa del Señor. Así que yo creo que va a explotar el viernes la casa del Señor. El domingo también, porque muchos están anhelando estar en la casa del Señor. Y Jesús usó la figura del nuevo nacimiento para finalizar esta prédica. Jesús usó la figura del nuevo nacimiento para indicar dramáticamente tres cosas fundamentales. Sin el nuevo nacimiento no hay vida, no hay relación con Dios. ¿Escuchó? Se lo voy a repetir. Sin el nuevo nacimiento no hay vida, ni hay relación con Dios. San Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, que necesitamos tener ese nuevo nacimiento. Y el que tiene el nuevo nacimiento reconoce que el camino es Jesucristo. Segundo, con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva. Vemos el reino de Dios. Por eso es que Jesús le dijo en Juan 3:3, le dijo clarito a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí estamos hablando del segundo punto que usó Jesús. Con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva. Vemos el reino de Dios. Punto número 3. El nuevo nacimiento es más que simplemente ser salvo.
Es una experiencia la cual nos abre la dimensión sobrenatural de la vida y nos prepara para entrar en el nuevo orden del reino de Dios. Es decir, que Dios, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, nos está preparando en este nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios. Por eso dice el Señor que nada terrenal, carnal y diabólico heredará el reino de los cielos. Y hay veces, amado, hay cosas que a la carne le gusta, a la mente le gusta, pero al Espíritu de Dios no. Y si yo practico el nuevo nacimiento, tengo que retroceder y hacer la voluntad de Dios. Yo sé que es necesario, porque más que nunca la muerte en este tiempo está rodeándonos, donde más tenemos que buscar de Dios, porque cuando exhalemos, ya no estaremos en este cuerpo, sino estaremos en la antesala de Dios hasta la segunda resurrección, segunda venida de Cristo, donde dice Dios que los muertos resucitarán primero. ¿Alguien puede decir, mañana nos vemos? Yo siempre digo, si Dios quiere, porque eso es la verdad, si Dios quiere. Así que, amados, los bendigo. Sé que esta palabra es de bendición, toda la palabra de Dios de bendición. Por algo Dios permite que escuchemos o leamos la palabra para que nos demos cuenta que Cristo todavía vive y que está entre nosotros y que está en el corazón de nosotros. No seamos asintomáticos, seamos contagiosos en fe, no en chisme, no en mentira, no en murmuración, no en enojo, no en ira, no, seamos contagiosos en la fe, en que todos aquellos digan, mirá, ahí viene fulano, sultana, vamos a pedirle una palabra de bendición. Veo que cuando a uno le dice, me das una palabra, y usted le dice, Señor, dame esa palabra para mi hermano o mi hermana, y justo lo que estaba necesitando. Oh, cómo se siente uno feliz y contento, porque Dios siempre tiene una palabra, y esta es la palabra para que antes de dormir nos podamos a pensar, nos podamos poner a pensar lo que dice Segunda de Crónicas 5, 7, 14. Y antes de acostarnos, Señor, examina mi corazón, examina mi vida, corrígeme, perdóname, límpiame. Ya no quiero esto en mí, ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mis oídos. Ya no quiero que mi lengua sea para bendecir, que mi lengua sea para aconsejar, que mi lengua sea para alentar, que mis oídos sepan escuchar para responder conforme tu palabra, no mi pensamiento. Y eso es lo que quiere Dios, y eso viene parte del nuevo nacimiento. Por eso, si mi pueblo se humillare, fíjese que no es mirar para arriba, primeramente humillarnos en la presencia de Dios. Qué bendición, que el Señor les bendiga. Es una bendición para mí compartir la palabra. Y bueno, si alguien no está caminando conforme Dios quiere, ¿qué le parece si oramos para que eso ocurra, para que a partir de hoy podamos caminar como el Señor quiere? Yo le invito ahí donde está. Y yo le dije un día, Señor, yo no quiero ser así. Aunque mi carne, aunque mi mente, aunque mis manos, no quiero, Señor, no quiero. Y qué bueno que pude dominar mi carne y dejar que el Espíritu fluya. Y que eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que vayamos muriendo poco a poco. Si nos cuesta, a mí me cuesta morir el 100%. Yo siempre digo que no voy a morir el 100% porque todavía estoy en la tierra, estoy en la carne. Pero sí, día a día, voy matando la carne, lo que quiere la carne. Gloria a Dios, porque lo estoy logrando, pero no solo. Con Cristo
porque Él es el que me da la bendición del nuevo nacimiento. Sin Cristo yo no tendría nuevo nacimiento. Así que quisiera orar por todos aquellos, hacer una oración para ponernos a cuenta con Dios. Así que usted, si quiere, repita conmigo, y si no, no hay ningún problema. Y dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y te pido perdón porque he hecho cosas o he dicho cosas o hablé de algún hermano o hermana sin darme cuenta, Dios, que yo no tengo que hacer eso, sino tengo que disfrutar del Nuevo Testamento, del nuevo nacimiento, disfrutar de que tú estás conmigo y que tú me estás escuchando, me estás viendo todo lo que digo, todo lo que toco, todo lo que hablo, y no puedo escapar de ti. Por eso hoy te pido perdón y yo quiero que ese nuevo nacimiento esté conmigo porque tú estás conmigo. Quiero dar fruto, si no di hasta hoy, del nuevo nacimiento. Quiero dar fruto, Señor, de ese nuevo nacimiento. Amar a mi prójimo, mi esposa, mis hijos, la familia, mis hermanos, la iglesia donde congrego. Amarlo es parte del nuevo nacimiento. Ya no murmurar, ya no hablar cosas que no son verdad, que son mentiras. No pensar cosas malas, sino pensar cosas buenas. No volver a través de los vicios nuevamente. Señor, me niego en esta noche. Yo reprendo en el nombre de Jesús toda costumbre de la vieja naturaleza. Quiero que hoy nazca la nueva naturaleza para guiarme por tu Espíritu Santo, para no volver a tropezar con la misma piedra. Señor, dame ese espíritu de sinceridad, ese espíritu de reconocer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Quita de mi vida, empieza por mí también, Dios, todo lo que no corresponde en tu presencia. Hoy lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Y quizás si alguien nunca ha tenido la experiencia de entregar su vida a Cristo y está escuchando del otro lado, no es casualidad, sino es una causalidad. Yo te invito que ahí donde estés puedas repetir una oración conmigo y decirle de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy te recibo como el Señor de mi vida. Y a través de esta oración de fe, yo declaro en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo que se corta toda maldición generacional y me alcanzan tus bendiciones. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque a partir de hoy voy a experimentar el nuevo nacimiento. Guíame en la iglesia, en la casa de oración, donde tengo que ir para seguir creciendo en este nuevo nacimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si estás apartado y querés reconciliarte con Dios, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad me reconcilio contigo, pidiéndote perdón por todos mis pecados, pidiéndote perdón por haberme alejado de ti. Y hoy te pido que me dé la fuerza y la fortaleza para tomarme de tu mano y nunca más apartarme de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, quiero decirte que perteneces primeramente a la familia del Señor, si entregaste tu vida a Cristo, y si te reconciliaste también, vuelves a estar en el redil de las ovejas del Señor. Y si quieres dejar tu nombre, un número de teléfono para seguir orando por vos y comunicarnos en la brevedad, estaremos haciéndolo con gozo y con alegría.
y vamos a estar orando por todas las peticiones. Y bueno, saludo a todos los hermanos que están del otro lado, mi familia también, no sé quién están, pero bueno, los saludo a todos con el amor del Señor. Somos familia en Cristo, y también la palabra, recuerde que siempre es para el que la comparte, primeramente para mí y después para el que escucha. Así que doy gracias a Dios porque Dios también me habla a mí a través de su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque me ama. Un padre que ama a su hijo lo va a aconsejar para el bien siempre, hasta que ese papá parta de la tierra. Y esa es la bendición, que Dios nos va a hablar y nos va a corregir mientras estemos en esta tierra. Una vez que estemos en la vida eterna, entonces ahí ya no vamos a necesitar más corrección. ¿Por qué? Porque ya estamos con un cuerpo nuevo, una mente nueva, donde todos vamos a estar feliz en la vida eterna, Y después diremos, ¿valió la pena? Valió la pena. Damos gracias a Dios por cada petición. Irma Hadech da gracias a la iglesia por orar por Carmelo Pulvirenti. Ya le dieron el alta. Gloria a Dios. Él tenía COVID y bueno, gloria a Dios que salió de alta. Juan Carlos pide oración por su salud y problema intestino. Estaremos orando en el nombre de Jesús. Ricardo Pedernera pide por todos los hermanos en Cristo. Pide perdón por sus pecados. Pide por toda la familia, por trabajo, por la unidad familiar y por la salud de Liliana. Que el Señor esté respaldando este pedido de oración. Graciela Pérez pide oración, está con presión alta. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Claudia Becerra pide por Paula Menzi, internada por COVID. Saludamos a todos los hermanos, Claudia y Walter. Dios les bendiga, amados queridos. Micaela pide por la mamá, por el esposo, por la hija y por ella. Oramos por Micaela y toda la familia. Daniela pide por su hija Ximena y por todos los que necesitan de nuestro Padre, de Dios. Lucía pide por ella para que Dios la guíe y ayude a saber qué hacer. Necesito de su guía y sabiduría y pido por mi novio liberación y conversión. Amén. Gustavo Villalba agradece las oraciones a los hermanos por el cuñado y sobrina. Estaban con COVID y le dieron el alta. Gloria a Dios. Betty José da gracias a Dios por todo, por el día familiar que pasaron, porque hasta acá nos guardó Dios y seguimos orando por todo. Gloria a Dios. Antonia, su cuñada, da gracias por la oración por su nietito. Tobías tiene pocos días de vida, estaba grave, pero está mejorando. Gloria a Dios. Alicia Alarcón pide por Rodrigo de Cor, está preso, fortaleza para su mamá Claudia. Bendito Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por todas estas peticiones que llegaron a esta mesa de trabajo donde estamos anunciando el nuevo nacimiento, donde estamos anunciando que tú tienes misericordia, que tú tienes amor y Señor, que eres tú el único que puede fortalecernos para denegarnos nuestra vieja vida y dejar crecer la nueva. Te pido, Señor, por la petición de Juan Carlos Podaza, Padre, que pide por su salud, por sus problemas de intestino y también por Norma, por Lucas, su familia, Padre. También te pido por la petición de Ricardo Pedernera, Señor, que pide perdón por sus pecados. La sangre de Cristo lo perdona en esta noche si nos volvemos a Él. Por toda la familia, pide por un trabajo, Señor, por la unidad de la familia, por la salud de Liliana. Tené misericordia y tú escuchas las peticiones de fe y por esa fe tú vas a obrar, Señor. Declaramos que esas puertas que no se abren en el nombre de Jesús se abren. Te pedimos por mi hermana Graciela que tiene presión alta. En el nombre de Jesús, tú sabes cómo está mi hermana.
Tú sabes cómo está el corazón de mi hermana. Señor Jesús, tené misericordia y reprendo todo espíritu que le hace exaltar la presión. Normaliza esa presión en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que tu nombre sea glorificado. Señor, tené misericordia. Señor, Claudia pide por Paula Menzi, internada por COVID. Tené misericordia, Padre querido, de esta hermana, Señor. Por Paula, Dios pide misericordia, Dios. Envía, Señor, sanidad a donde se encuentre Paula, en el nombre de Jesucristo. Glorifica a Jesús. Y, Señor, gracias por ese saludo incansable de mis hermanos que siempre están saludando. Por la petición de Micaela, Padre, por su mamá, Señor, por su esposo, por sus hijas. Señor, por ella, Padre, liberación, conversión, sanidad. Sorprende a Micaela. Reprendemos todo espíritu inmundo, Padre, que viene a perturbar el matrimonio, la familia, su mamá, sus hijas. En el nombre de Jesús, desde este lugar enviamos la palabra de bendición y libertamos en el nombre de Jesús su hogar. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, te pedimos, Dios mío, por la petición de mi hermana Lucía, Señor, que tengas misericordia, que tú la guíes, Señor. Tú sabes en qué, Señor, en qué la tenés que guiar. Yo no lo sé, pero tú lo sabes. Pero ella necesita tu guía y necesita sabiduría. Señor, tené misericordia, liberación también y conversión por su novio, Padre, y que tu nombre sea glorificado en la vida de mi hermana Lucía y en su novio, y dale, Señor, sabiduría y entendimiento para lo que quiera resolver, lo pueda resolver en el nombre de Jesucristo. Te pido por la petición de mi hermano Marcelo, Señor. Él agradece por la salud de su sobrino y cuñado, Señor, y que estaban con COVID y le dieron el alta. Señor, gracias a esta respuesta de la oración, fortalece a mi hermano y toda su familia en el nombre de Jesucristo. Y, Señor, mi hermana Betty y José te dan gracias por este día maravilloso que tú le permitiste pasar, Señor, por este día del Padre. Y seguimos orando por todo, Señor, por el agradecimiento de Antonia, Señor, por este bebé que le quedaban Tobías, que le quedaba pocos días de vida, pero la oración de fe fue mejorando la salud de este pequeño. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo y te pido, Señor, por la oración de Alicia Alarcón, que pide por Rodrigo, Señor, de Alejandro Cor, que está preso, fortaleza para su mamá Claudia. Padre querido, tú escuchaste todas las peticiones. En el nombre de Jesús, Rey de Gloria, dejamos todo en tus manos, Padre, porque sabemos que eres tú el único que puede revertir toda situación. Al que necesita sanidad, trae sanidad espiritual, trae sanidad física, trae fortaleza, Dios mío, trae conversión, trae liberación. Señor, que todos aquellos que estamos experimentando el nuevo nacimiento podamos poner en práctica esta bendición. Te damos gracias, Dios mío, y dejamos todo en tus manos, declarando que recibiremos buenas noticias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre me despido con esta palabra de bendición. Shalom, Adonai, Shalom.